Hola, soy Marta, esto es No Solo Clásicos y hoy vengo a hablaros de Frankenstein, una relectura que hice hace ya varios meses. Además había comentado que iba a subir un vídeo al canal. El problema es que se me fueron, digamos que entrecruzando otros proyectos y fui abandonando esta idea. Pero ahora estaba empezando a preparar la clase de literatura universal sobre Frankenstein, que no la voy a dar ahora, falta todavía mucho para que lo dé. Lo que pasa que para poder explicar Frankenstein como yo lo quiero explicar, tengo que empezar con la antigüedad, hablando de ciertos mitos que quiero trabajar en clase para que después el alumnado pueda ver estos mitos reflejados en Frankenstein. Entonces tengo que preparar con mucha antelación este tema para empezar, pues ya digamos desde Mesopotamia, hablando de ciertas cosas que van a aparecer reflejadas en este libro. Este es el libro que yo utilicé para la relectura. Esta edición es fabulosa, muy cara, porque es muy cara, pero vale hasta el último euro que cuesta, a pesar de que yo cuando la compré lo dudé un poco, la pagué y salía de la librería un poco diciendo: a ver si al final no es tanto como se dice, pero sí, había buscado información por internet, había hablado con gente, porque yo no tenía Frankenstein. Cuando leí la obra por primera vez, la leí probablemente de la biblioteca o alguien me habría dejado una edición suya. Así que yo quería una edición comentada, una edición, o si no comentada, con un buen aparato crítico. Esta es una edición comentada, muy interesante. Os voy a dejar fotos por aquí para que veáis cómo es por dentro. De hecho, tiene información para un lector medio que lo único que quiere es disfrutar de la novela, sin más. Yo creo que información incluso en exceso. Pero sí es verdad que ayuda a hacer una lectura mucho más profunda de la obra, que además es una obra con mucha complejidad. Y vais a ver en la fotografía que probablemente estéis viendo en este momento cómo por un lado está el texto en negro y por otro lado a la derecha e izquierda veréis como las anotaciones en verde. Y tiene muchísimas notas cada capítulo y bueno, pues a mí me pareció francamente maravilloso. Para mí la lectura fue otro nivel gracias a las notas. Bueno, lo que os decía, yo en el aula voy a explicar Frankenstein como un mito moderno, pero que está sustentado, que está construido sobre muchos mitos antiguos. Entonces, lo primero que tenemos que refrescar un poco es el argumento de Frankenstein. Evidentemente no voy a contar el final, pero también os digo que si sois sensibles a los spoilers, probablemente al hablar del argumento vaya a soltar alguno, así que os recomiendo pues, que este vídeo no lo veáis. Todos sabemos, o bueno, todos los que hemos leído Frankenstein sabemos que Frankenstein es la historia de un doctor, de un joven doctor, Víctor Frankenstein, que llega a la universidad ansioso por conocer, demasiado ansioso quizá por conocer, tiene una ambición de saber que lo acerca casi a la egolatría, quiere desentrañar todos los misterios del cielo y la tierra, de la vida y la muerte, y siguiendo este camino decide crear un ser, que decide dar vida a partir de la muerte. Así que escoge entre diversos cadáveres miembros de esos cadáveres, miembros que a priori él encuentra bellos y los une todos en un cuerpo. El resultado final no es bello, aunque los miembros de manera independiente lo sean, el resultado final es monstruoso y cuando por fin da vida a ese ser, horrorizado, asustado, huye y lo deja allí solo. Vuelve al poco tiempo cuando se recupera un poco de la impresión y se encuentra con que el monstruo ya no está allí. Se siente aliviado, pero ese alivio le dura poco tiempo porque enseguida le sobreviene un sentimiento de culpa. Por su parte, el monstruo, que no se llama Frankenstein, esto los que habéis leído la obra ya lo sabéis, ha pasado la historia como que Frankenstein es el monstruo, pero Frankenstein es el doctor, el monstruo no tiene nombre. El monstruo, la criatura, ha salido al mundo sin saber quién es, sin saber absolutamente nada, porque su padre ha sido lo suficientemente irresponsable primero de crearlo, después de abandonarlo. Sale a la calle y empieza a aprender a través de la experiencia, es decir, está influenciado por la filosofía empirista, especialmente por John Locke, y el monstruo en su relación con los demás, en su relación con el mundo, aprende a comportarse, pero aprende a comportarse sin ningún tipo de guía. Al ver cómo el mundo, cómo el ser humano reacciona ante él, surge la necesidad de venganza. Cuando por fin vuelve a contactar con su creador, con su padre, le reprocha una serie de cosas, entre ellas pues, el abandono, sobre todo el abandono,
y le pide, porque él no quiere estar solo, él sufre mucho esa soledad y sabe que desde su monstruosidad, desde su diferencia, no va a encontrar compañía, así que le pide que a su creador, a Víctor Frankenstein, que le haga una compañera. Exactamente igual que Víctor Frankenstein tiene su prometida, que él quiere también una compañera. Y entonces, en un principio, el doctor decide darle esa compañera, pero al final no sigue, destruye todo lo que tiene que ver con ese nuevo ser femenino, esa compañera para la criatura, y entonces el monstruo decide vengarse de su creador. Y entonces aparecen, digamos, la dimensión asesina de la criatura, porque mueren tanto amigos como familiares de Víctor Frankenstein, y entonces surge en el doctor la necesidad de acabar con su criatura y lo persigue hasta la Antártida. Y una vez allí se encuentra con un barco que lo recoge al doctor Víctor Frankenstein, en el que hay un joven almirante tan ambicioso en conocimientos como él, porque este joven almirante quiere llegar a donde nadie ha llegado nunca, pisar terreno que ningún otro ser humano haya pisado antes. Y Víctor Frankenstein le cuenta su historia, de manera que si nosotros conocemos la historia es porque este joven almirante transcribe la historia que le cuenta Víctor Frankenstein y se la envía para enviársela a su hermana. Hay, por lo tanto, una estructura de cajas chinas que vamos a encontrar también en otras novelas góticas, como por ejemplo, yo que sé, Cumbres Borrascosas. Hay juego de narradores. Por un lado, Víctor Frankenstein cuenta su historia, por otro lado, la escribe, la narra el joven almirante para enviársela a su hermana. Y una de las cosas que más llama la atención al que ha conocido primero al monstruo a través del cine y más tarde llega al libro, es que el monstruo de Frankenstein no es ese ser que es incapaz casi de emitir sonido, ni palabra alguna, ni pensamiento inteligente, sino que es una criatura que, al contrario de lo que el cine nos ha mostrado, es una criatura profundamente inteligente, con dudas filosóficas que implantan también preguntas en nosotros, y sobre todo con la capacidad de expresarse con muchísima convicción. Tiene la capacidad de convencer a través de la palabra. Bueno, digamos que todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta para ahora empezar a hablar un poco de qué mitos hay debajo de ese mito moderno, porque Frankenstein es un mito moderno, inaugura muchísimas cosas, como vamos a ver, y sobre todo inaugura una idea moderna de monstruo que llega hasta nuestros días. Pero Frankenstein se sustenta en mitos anteriores, porque no tenemos que olvidar que Mary Shelley se cría en una casa de intelectuales llena de libros a los que tenía libertad, o sea, fácil acceso y libertad para leer lo que quisiera. Luego era una mujer muy cultivada. Entonces, ¿qué mitos encontramos digamos, en la base de la creación de la novela en general y del monstruo de Frankenstein en particular? Pues lo primero de lo que tenemos que hablar es del mito de Prometeo. Sabéis que Prometeo es ese titán que entrega el fuego a los seres humanos. O sea, el ser humano está en la oscuridad, es una metáfora de la ignorancia, y Prometeo le roba un rayo a Zeus y se lo entrega, ese fuego, que sería la metáfora del saber, del conocimiento, se lo entrega a los seres humanos. Y ante este hecho, ante esta osadía, Zeus castiga esta acción. Entonces encontramos, por lo tanto, un momento en el que se le quiere hacer partícipe al ser humano del conocimiento, y hay un Dios, el Dios creador de ese ser humano, que no quiere que el ser humano adquiera ese conocimiento, por el motivo que sea. Tampoco es que sea nueva la idea, porque si nos vamos a Mesopotamia, en el Gilgamesh, ya nos encontramos con una idea similar, ¿no? Pero se ve muy claramente aquí en Prometeo, que además es una figura que gustaba mucho en el romanticismo, porque Percy B. Shelley, que acabó siendo el marido de Mary Shelley, le dedicó una obra de teatro. Lord Byron, que acabó siendo gran amigo del matrimonio, tanto de Percy como de Mary, le dedicó un poema. Pero tampoco este personaje, Prometeo, es el único que es castigado por tratar de acercar el conocimiento al ser humano. Por ejemplo, si nos vamos a la Biblia, o sea, a la cultura hebrea, si nos vamos a la Biblia, nos encontramos con que en el Antiguo Testamento hay
Adán y Eva están en el paraíso viviendo felizmente, tienen un árbol del que Dios les permite comer, el fruto que quieran, que es el árbol de la vida, y un árbol que tienen completamente prohibido, que es el árbol del conocimiento. Este árbol del conocimiento está prohibido para ellos, pero el demonio tienta a Eva en forma de serpiente, tienta a Eva y finalmente Adán y Eva prueban ese fruto del árbol del conocimiento, que lo primero que les muestra es su propia desnudez, por eso Adán y Eva aparecen muchas veces representados pues, tapados con hojas de parra, porque perciben la desnudez como algo pecaminoso, descubren la dimensión del pecado y son expulsados del paraíso por ello, es decir, son castigados por este deseo de conocimiento, que realmente es la historia una y otra vez, si os dais cuenta, de lo que le ocurre a Víctor Frankenstein, que ansía un conocimiento que está por encima de lo que en la época se consideraba normal y por lo tanto es castigado de diversas maneras por ello. Al hablar de Adán y Eva, de su expulsión del paraíso, es inevitable pensar en El paraíso perdido de John Milton, una obra que marcó profundamente a Mary Shelley y de la que hablan en esta obra, en Frankenstein. ¿Qué más? Bueno, otra dimensión de este tema lo encontramos en Fausto, que en Fausto sabéis que es una historia que conocemos a través de Marlowe y a través también de Goethe. Es más famosa la versión de Goethe, ¿no?, que la de Marlowe, pero la de Marlowe la verdad es que es bastante interesante también. Aquí nos encontramos la historia de un hombre que vende su alma a Mefistófeles, que es el demonio, a cambio de una serie de cosas, pero entre ellas el conocimiento. Esta es una idea que se va repitiendo una y otra vez, el ser humano ansiando conocimiento y siendo castigado porque lo que es capaz de hacer para adquirir ese conocimiento trasciende los límites de lo permitido en la época, en la cultura en la que estas historias se van gestando. Pero también tiene mucho que ver con la idea de la criatura rebelándose contra el creador. En el caso de la Biblia, por ejemplo, no solamente Adán y Eva como criaturas se rebelan contra Dios, que es su creador, haciendo algo que Dios les ha prohibido, sino que también Lucifer se rebela contra Dios. Y antes de todo esto nos encontramos también con los seres humanos rebelándose contra los dioses, como por ejemplo volvemos otra vez a Mesopotamia en el Gilgamesh, ¿no? Los dioses quieren castigar a Gilgamesh por su osadía, por una serie de cuestiones, y él constantemente está retando, ¿no?, a los dioses. Aparece muchísimo en la literatura antigua esta idea de que la criatura se rebela contra su creador, e incluso si miramos la mitología griega es bastante habitual la historia de padres, de dioses, que tratan de matar o impedir que nazcan sus hijos por miedo a que estos hijos se rebelen contra ellos y les arrebaten el trono. Y siempre hay uno de esos hijos, de esos dioses, que consigue salir adelante y hace aquello que el padre tanto teme, ¿no?, que es arrebatarle el trono, matar al padre, ¿no?, esta idea de matar al padre. También otra idea que aparece aquí constantemente es la idea del golem. A mí siempre me interesó muchísimo este tema. El golem aparece como esa criatura, ese ser inerte al que se le insufla vida a través de una serie de sortilegios extraídos de la Cábala y que es creado para salvar al pueblo judío. Pero realmente, si tenemos en cuenta cómo dicen las antiguas culturas que fueron creados los seres humanos, los propios seres humanos serían golems, ¿no?, porque siempre se está diciendo que el ser humano, no solamente en la cultura hebrea, sino si nos vamos a Egipto, si nos vamos a Mesopotamia, nos cuentan que el Dios único, en el caso de los pueblos monoteístas, ¿no?, o un Dios principal, entre las manos toma arcilla o barro y lo moldea. Además de que lo moldea, después le insufla vida. Luego, ese ser humano es un golem, ¿no?, es una especie de golem. Pero además hay una idea que a mí me parece muy interesante, es que cuando se explica, y esto es importante para Frankenstein, cuando se explica que se crea, ¿no?, que se va moldeando ese barro o esa arcilla, en ocasiones se dice que hay algunas culturas que dicen que con ese barro, esa arcilla, se ha mezclado sangre del dios que está creando a ese ser. En el caso de la cultura hebrea no se llega a tanto, ¿no?, el dios de los judíos no llega a tanto, pero se dice que ha creado a Adán a partir del barro, pero a su imagen y semejanza. Lo que nos está diciendo casi desde el principio esta idea del creador y sus creaciones es que las creaciones llevan mucho del creador.
O lo que es lo mismo, las creaciones son el espejo del creador, son el reflejo de su creador, dicen quién es el creador. ¿Vale? Porque esto es una idea que volvemos a ver otra vez en Frankenstein, porque si por algo se horroriza tantísimo el doctor Víctor Frankenstein cuando ve su criatura, es porque es como si le colocaran un espejo delante y al ver la criatura se viera a sí mismo, porque cada creación es reflejo de quien lo ha creado. ¿Qué más? Otro de los mitos también es Ultima Thule, que se ve en esa nieve que es tan importante en esta novela de Frankenstein. Ultima Thule, sabéis que es una especie de isla, dicen algunos, pero es como un territorio de hielo que se encuentra en el lejano norte, una especie de paraíso helado. Y esto lo vemos también aquí, porque el lugar al que llegan tanto la criatura como el propio Frankenstein, el propio Víctor Frankenstein, es esa Antártida, ese lugar nevado. Y por último está el mito de Narciso. Narciso es ese ser, ese dios que al mirar su bellísimo reflejo en un estanque se queda completamente prendado, enamorado locamente de sí mismo, y ese es su castigo. Esto es digamos, el reverso tenebroso del mito de Narciso, ¿no? Porque cuando se observa en su reflejo en el agua, el monstruo, la criatura, lo que siente es pavor, no es como Narciso que dice qué bello soy y se enamora profundamente, ¿no?, de lo que está viendo, sino que siente pavor. Y siente pavor sin que alguien le haya hablado jamás del concepto de belleza y de fealdad. Luego encontramos una influencia aquí un poco muy platónica, diría yo, ¿no? Parece como que la autora dice que el concepto de lo que es bello y de lo que es feo es innato en el ser humano, que no tiene nada que ver con la sociedad, con unas ideas previamente establecidas. Lo que va haciendo la criatura de Víctor Frankenstein es comparándose con los demás, primero observándose a sí mismo y dándose cuenta de que es horrible, y después observando a los demás y corroborando lo horrible que es por lo distinto que es con respecto al resto. Bueno, una vez que hablamos de todos estos mitos que están en la base de Frankenstein, yo creo que tenemos que hablar también de cómo se gestó esta novela. No voy a detenerme mucho en este punto porque es de los puntos que más se comentan, porque es muy llamativa la manera en la que todo ocurre. Digamos que Mary Shelley es una joven educada en absoluta libertad intelectual. Su padre era un intelectual, un filósofo jacobino, que estaba totalmente a favor de la Revolución Francesa, lo cual le va a traer muchos problemas. Y su madre era Mary Wollstonecraft, la abuela, diría yo, del feminismo, uno de los grandes pilares del feminismo. Una mujer que desgraciadamente murió tras dar a luz por una infección sobrevenida por culpa del parto. Entonces, Mary Shelley vivió siempre con la ausencia de su madre. Vivió en casa de su padre con su medio hermana, Claire Clement, y tenían un acceso absolutamente libre a la biblioteca, podían leer todo lo que quisieran, y el padre tenía una biblioteca muy bien dotada, y además la casa de su padre era punto de encuentro de muchísimos intelectuales. Por lo tanto, ella se nutría tanto por los libros como por escuchar hablar a estos intelectuales. Uno de los intelectuales que visitaban la casa de su padre fue Percy B. Shelley, que era un hombre casado, un hombre con hijos. Se enamoran, sienten una pasión arrebatadora y bastante tóxica, porque los arrastra en momentos a lugares maravillosos y en muchos más momentos a lugares no tan maravillosos, y deciden huir juntos. En el momento en el que huyen, el padre de Mary Shelley decide hacer como que su hija no existe, le da la espalda, la repudia, la abandona. Huye Mary Shelley con Percy por Europa, ahí tiene un libro de viajes interesantísimo, pero yo creo que no está traducido al español, sobre ese periplo viajero. También va con su hermana Claire Clement, y su hermana fue amante ocasional de Lord Byron. Estaba obsesionada con Lord Byron. Hay que tener en cuenta que Lord Byron era como la quintaesencia de la belleza masculina en la época, y aunque yo creo que hoy no es un poeta romántico muy leído, no como Coleridge, por ejemplo, o como otros románticos que yo creo que han sobrevivido mejor al paso del tiempo, yo creo que de Lord Byron lo que queda es el mito de quién era él, más que el hecho de que su literatura se siga leyendo mucho, que es impresión mía, ojo, creo que no se lee tanto como a otros románticos, pero en la época era un hombre famosísimo por su talento literario, por su vida extravagante, llevó una vida muy extravagante, y por su belleza.
Claire Clairmont estaba absolutamente obsesionada con Byron y sabía que estaba en Ginebra, en una villa al lado de un lago, pasando un verano con más gente, ¿no? Entre ellos con su médico Polidori, porque Lord Byron era hipocondríaco total y siempre viajaba con un médico. Claire Clairmont quiso convencer tanto a su hermana como al amante de su hermana, a Percy Shelley, de que tenían que ir a Ginebra para encontrarse con Lord Byron. Y finalmente lo consiguió. Lo que se produce en este momento es digamos, el caldo de cultivo necesario para el nacimiento de dos mitos. Por un lado, además dos mitos modernos. Por un lado, el monstruo de Frankenstein y por otro lado el mito del vampiro. Cuando están aquí, pasan mucho tiempo en casa, lo llaman el año sin verano, porque parece ser que entró en erupción un volcán y las cenizas del volcán cubrieron el cielo a varios kilómetros a la redonda y por lo tanto no tenían un clima demasiado favorable. Así que pasaban bastante tiempo sin saber muy bien qué hacer y mataban las horas leyendo cuentos alemanes de fantasmas. Y entonces a Lord Byron, esto todo lo sabemos por Mary Shelley, a Lord Byron se le ocurrió la idea de proponer a ver quién escribía una historia al revés, una historia mejor sobre un monstruo, la mejor historia sobre un monstruo. ¿Qué ocurre? Que esta idea es como todas las que se le ocurrían a Lord Byron. Lord Byron era un hombre que tenía ideas que luego muy pocas veces llevaba a la práctica, porque no era una persona dada a... Escribía, era un romántico, ¿no? en todo lo ancho de la palabra, escribía al impulso del deseo, pero no tenía una constancia ni tenía una visión de futuro de plantearse a largo plazo escribir, y la narrativa tiene mucho de largo plazo, ¿no? Digamos que tanto Percy Shelley como Byron olvidaron enseguida la idea, entre otras cosas porque ellos tenían el absoluto convencimiento de que la poesía era el género superior a todos los géneros y que lo demás no merecía la pena. Pero ¿en quién quedó implantada esta idea de escribir una historia de monstruos? En Mary Shelley, evidentemente, y en John Polidori, que era el médico de Lord Byron, el pobre Polidori, como lo llamaba Mary Shelley, que de pobre no tenía nada porque era un hombre cultísimo, que además de haber estudiado medicina y haberse doctorado, era un gran lector y un ávido conocedor de literatura, por lo tanto, en absoluto era el pobre Polidori, pero sí es cierto que todos ellos lo miraban un poco por encima del hombro. Y que Mary Shelley, por desgracia, y que yo sepa, si vosotros encontrasteis algún texto, algún documento, alguna carta o algo en un diario personal de Mary Shelley en el que agradezca a Polidori la ayuda que le prestó con Frankenstein, me lo decís, pero yo no encontré ningún dato que indique que haya sido agradecida con lo que hizo Polidori. Polidori, como médico y por sus estudios, la ayudó en todo lo que tenía que ver con la parte médica de la novela. Le ayudó mucho porque eran conocimientos que no tenía Mary Shelley previamente. Bueno, surge a partir de este momento la idea de escribir Frankenstein en Mary Shelley y una historia de vampiros por parte de Polidori. El vampiro que crea Polidori es el arquetipo de vampiro que llega hasta nuestros días, aunque se ha evolucionado mucho. Es cierto que el vampiro de Polidori tiene más de vampiro psíquico que de otra cosa, pero lo que sí es cierto es que está basado absolutamente en la figura de Lord Byron, que era así, que era abusivo con toda la gente, y mucho más la que trabajaba para él. Era un hombre muy colérico, era un hombre muy caprichoso y estaba muy endiosado, ¿no? Se creía muy especial. Y tenía sobre todo a sus médicos, todos los que habían tenido la desgracia de estar con él, los tenía machacados. Yo creo que Polidori lo odiaba por un lado y lo admiraba desmesuradamente por otro, y por eso lo siguió por Europa. Pero creó su personaje del vampiro a raíz de la personalidad atractiva, pero nociva y tóxica que él detectaba en Lord Byron. Una vez comentado todo esto y hablado todo esto, podemos entrar también a comentar, lo que pasa que desde un punto de vista absolutamente inmanentista esto no tendría sentido, pero yo creo, o sea, la obra se sustenta a sí misma, pero yo creo que es interesante hablar de la parte personal de Mary Shelley para entender la dimensión del monstruo de Frankenstein y de la relación que Víctor Frankenstein tenía con su monstruo, o qué quería decir Mary Shelley, o qué podía querer decir Mary Shelley, porque lo que quería decir solo lo sabrá ella, ¿no? Es difícil no ver cierto paralelismo entre este Víctor Frankenstein irresponsable,
a la hora de crear a su monstruo y al mismo tiempo irresponsable a la hora de abandonarlo cuando el resultado final no era el que él esperaba, es difícil no ver un paralelismo con la relación de Mary Shelley con su padre. Mary Shelley se sintió devastada cuando su padre le dio la espalda tras huir ella con Shelley, ¿no? Con el poeta que acabó siendo su marido, pero que durante un tiempo fue su amante porque estaba casado y no podía casarse con él. Luego el final de la esposa fue muy trágico y finalmente sí que se casó con él, pero que también en su vida tuvo sus más y sus menos, ¿no? Sus desgracias. Entonces, en Víctor Frankenstein se ve un poco el reflejo de este padre irresponsable en vista, ¿no? Desde el punto de vista de Mary Shelley, o este padre que da la espalda a los hijos cuando el resultado, cuando los hijos toman decisiones que no son del agrado de los padres, ¿no? Cómo los abandonan a su suerte. La creación del monstruo tiene bastante que ver también con la idea del... O sea, digamos que la novedad que tiene este monstruo es que pasamos de que el hombre sea la criatura que se rebela contra su creador, que es un dios, o son los dioses, ¿no? A que el hombre sea el creador cuya criatura se le revela. Porque ahora la dimensión de Víctor Frankenstein es la de un pequeño dios creador de vida, ¿no? Como aquellos dioses de la mitología creaban a los seres humanos y estos seres humanos se les acababan revelando en algún momento, ¿no? Ahora el ser humano es creador y la criatura se le revela. Esta idea que se inicia en esta época y se inicia con Frankenstein. Frankenstein es el iniciador también de la novela de ciencia ficción, ¿eh? Yo creo que es el culmen, el momento más álgido de la novela gótica junto con Cumbres borrascosas, pero al mismo tiempo es iniciador de muchas otras cosas, entre ellas pues, la ciencia ficción y la idea nueva de monstruo. Crea un mito nuevo, que es un monstruo que se va viendo constantemente a partir de ese momento. Bueno, pues esta idea de que el ser humano es un creador, que ya no es la creación que se revela contra los dioses, sino que es un creador cuyas creaciones se le revelan a él, lo vamos a ver constantemente en literatura y constantemente en el cine. Por ejemplo, una de mis películas favoritas de la historia es Blade Runner, y aquí vemos a los replicantes, esta suerte de robots humanoides que son tan perfectos que se confunden con los humanos y que de hecho a ellos se les engaña para que no sepan que son robots, buscando a su creador para pedirle cuentas, ¿no? Que es lo que hace la criatura cuando se encuentra con Víctor Frankenstein, que le pide también cuentas. Lo vemos, por ejemplo, en HAL, el ordenador de a bordo de 2001, en Odisea en el espacio, también tomando sus propias decisiones al margen de lo que el ser humano decide, ¿no? Robots que se vuelven contra los seres humanos, lo vemos, por ejemplo, en Terminator, recordemos Skynet, ¿no? Cómo las robots, las máquinas del futuro vienen al pasado a matar a aquel que puede acabar con ellas, son las máquinas rebelándose contra el creador. Esto se ve también, por ejemplo, en Matrix. Yo en Matrix he visto todas las de Matrix, pero intento olvidar que existen más películas de Matrix a partir de Matrix 1 porque me deprimo. O sea, Matrix 1 es maravillosa y a partir de la 2 es un horror todo. Entonces trato de olvidarlas. Cuando hablo de Matrix hablo de la 1, ¿de acuerdo? Que es la única que quiero recordar. Pues Matrix 1 trata el mismo tema, son máquinas rebelándose contra el ser humano. Es decir, una y otra vez encontramos esto, pero más allá de eso, incluso se ha explotado esta idea de otra manera. Y ya no es el hombre como creador de vida, sino el hombre como creador de arte es increpado por sus propias criaturas. Pensemos, por ejemplo, en... Esto es un spoiler de una novela de Unamuno. Aviso, que ya sé que hay gente muy sensible a los spoilers, ¿vale? Voy a hacer un spoiler de una novela de Unamuno. Bueno, dicho esto, esto es lo que ocurre en Niebla. En Niebla hay un personaje que busca a su autor para increparle, porque no le parece bien las decisiones que está tomando sobre su vida. Es decir, que también ya es mucho más que el hecho de que creen vida, sino que creen vida dentro del arte, ¿no? ¿Qué más quería comentaros? Sí, todo esto tiene que ver con el tema del doble. El ser como creador tiene que ver, el hombre como creador o el hombre como creación de los dioses tiene que ver con el tema del doble. Porque
Como os había dicho hace unos minutos, la creación tiene mucho del creador. La creación es reflejo del creador, dice quién es el creador, o lo que es lo mismo, es un espejo de quién es el creador. Luego, cuando el creador mira su creación, se ve reflejado en ella. Y repito, de ahí nace el pavor de Víctor Frankenstein cuando descubre que vive, ¿no?, su criatura, lo que ha creado, porque lo que ha creado es reflejo de lo que él es. Y este es el tema del doble. ¿Qué más? La idea de monstruo que inaugura Mary Shelley con Frankenstein es la idea de lo distinto. Frankenstein es mucho más que un monstruo porque sea feo. A Frankenstein es lo distinto, ¿no? Hasta ahora había dos maneras de nacer, según la historia, según la mitología, etc. Está el nacimiento con intervención divina, es decir, la creación de los seres humanos por parte de los dioses, o el nacimiento a través de una mujer, ¿vale? Una mujer que, bueno, pues nacimiento dará luz. Pero Frankenstein no es ni lo uno ni lo otro. Perdón, el monstruo de Frankenstein, quiero decir, el monstruo de Frankenstein no es ni lo uno ni lo otro. No ha nacido con intervención divina ni ha nacido con intervención femenina. Ha nacido porque es creación de un hombre. Un hombre lo ha creado, y lo ha creado a partir de materia muerta, y le ha insuflado vida, que tiene que ver con la historia de los dioses, cuando insuflaban vida a materia inerte, pero sin que Víctor Frankenstein sea un dios. Luego es un nacimiento distinto. Desde los inicios, el monstruo, la criatura de Frankenstein es distinta, no solamente por su fealdad. Y esto es una idea que se va repitiendo a lo largo de todo lo que queda del siglo XIX, a lo largo del siglo XX e incluso del siglo XXI. Lo monstruoso es lo diferente, percibimos como monstruoso lo diferente. Si nosotros ahora llegáramos a un planeta donde la gente fuera verde, pistacho, con 3 cabezas y 14 brazos, los veríamos monstruosos, pero desde su punto de vista los monstruosos seríamos nosotros. El monstruo es lo distinto. Y de ahí viene muchísima literatura, ese concepto de lo diferente como aquello que nos da pavor. Una cosa que no comenté es cómo aparece descrito el monstruo, que es que apenas es descrito, y de ahí nace el horror. Porque cuando se leyó esta obra se decía que el monstruo era horripilante, pero al no entrar en detalles, cada persona asumía que la horripilancia de ese monstruo era lo más horripilante que a él se le ocurría, porque no había una descripción exacta de cómo era. Luego, cuando decían que era lo más horripilante que nadie había visto jamás, cada lector era partícipe de la creación en su imaginación de la idea de monstruo. Luego el monstruo era lo que aquel más temía, lo que aquel más le parecía, al lector le parecía más horripilante. Y de ahí el pavor que producía este monstruo en la novela. Es muy interesante el debate. Estoy mirando constantemente para abajo porque tengo un guión para que no se me olvide nada. El debate o el dilema ético. Porque hay un dilema ético en relación a la ciencia, que yo creo que eso lo vemos todos, que es muy claro, ¿no? Es ese dilema de hasta dónde está permitido el conocimiento, qué límites tiene que tener el conocimiento. Y esto entronca incluso con los que sois muy jóvenes, no os acordaréis, pero a mí me tocó, yo creo que eran los años 90, todo el dilema moral en torno a la clonación, aquella clonación de la famosa oveja Dolly y demás, ¿no? Cuando damos vida a un ser que además es consciente de sí mismo, porque bueno, quizá una oveja es otra cosa, ¿no? Pero un ser que es consciente de sí mismo, un ser inteligente, el dilema ético se dispara, o sea, hay muchísimo de lo que hablar ahí, ¿no? Pero también hay un dilema que va más allá del ser humano como creador, como científico creador, y es un dilema moral en relación a la paternidad también, ¿no? A la paternidad responsable o irresponsable. O sea, cada creador es responsable de su creación, porque desde luego la creación no ha pedido, ¿no?, estar aquí, ¿no? No ha pedido estar aquí. Cada creador es responsable de su creación y no es tan fácil abandonar cuando todo sale mal. Quiero decir, abandonar a su suerte a esa creación cuando todo sale mal. Ahí también hay un dilema moral desde el punto de vista de la paternidad. Y por otro lado, una cosa de la que os quería hablar también y que a mí me interesa, es que este monstruo ha dejado, podemos seguir el camino de miguitas de pan, ¿no?, que ha dejado esta idea de este monstruo, porque aparece en novelas donde se crean otros monstruos,
pero en novelas donde no son monstruos que den miedo porque son seres de ciencia ficción o de fantasía. Me voy a explicar. Por un lado, encontramos las huellas de Frankenstein en La isla del Dr. Moreau, una novela que os recomiendo muchísimo, a mí me encantó. En este caso nos encontramos otra vez la idea del científico loco e irresponsable que crea seres, en este caso es una hibridación de ser humano y animales, ¿no? Y estas criaturas, que también tienen conciencia de sí mismas, unas más, otras menos, por la manera en la que han sido creadas, pero hay también una dimensión filosófica en esta obra. Todas estas obras de las que os hablo os voy a ir dejando por aquí las cubiertas, y si os hablo de ellas es porque os las recomiendo muchísimo, porque evidentemente Frankenstein aparece también en otro tipo de libros y como la calidad literaria quizá me parezca menor, a ver, en mi opinión, pues no os los voy a nombrar. Si os los nombro son porque son libros que yo considero que merece mucho la pena leerlos, ¿no? Pero aparte de todo esto, por ejemplo, La isla del Dr. Moreau, del propio Drácula, que también es una obra que bebe mucho de esta historia, porque pensad, hay un momento, además, que lo recuerda mucho, y es que, al igual que la criatura le pide a Frankenstein que cree que un ser, una mujer para él, ¿no? Una mujer que en su monstruosidad no lo vea a él monstruoso, lo mismo ocurre con Drácula. Si os fijáis, Drácula a lo largo de la obra, cuando va vampirizando a mujeres, pues a Lucy Westenra o a Mina Murray, lo que está buscando constantemente es una compañera, pero son intentos fallidos, porque lo que se encuentra es un ser que idiotamente lo obedece, pero no un ser que sea un igual, no una compañera de vida, ¿no? Que es lo que están buscando. ¿Por qué? Porque el ser monstruoso, al ser tan diferente a los demás, está sumido en una terrible soledad, y lo que busca es alguien que pueda ser su compañero de vida. ¿Y quién va a ser compañero de vida de un monstruo? Alguien que sea tan monstruoso como él, porque así no percibe su propia monstruosidad. Pero aparte de los propios monstruos, que son también elementos pues, que dan miedo, porque son de ciencia ficción, porque son de fantasía, podemos meter aquí también el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, novela extraordinaria que os recomiendo mucho. En este caso el monstruo no es horrible, aquí hay una vuelta de tuerca, el monstruo al contrario, Dorian Gray es bellísimo, y aquí es donde se produce un poco digamos, el miedo, ¿no? Cuando el monstruo es horroroso, a simple vista nos damos cuenta al instante, pero cuando el monstruo es tan bello, caemos en su hechizo. Lo que pasa es que aquí la monstruosidad de Dorian Gray no es su fealdad, porque él es un hombre bellísimo, sino su sexualidad. Lo que es distinto en Dorian Gray es su sexualidad, al igual que el propio Oscar Wilde tuvo que vivir con el hecho de ser homosexual en una sociedad que lo condenaba, que lo enviaba a prisión, etcétera, ¿no? Pues aquí la monstruosidad es esa sexualidad, porque es lo que lo convierte en diferente a los demás, no porque sea un monstruo en sí él, sino porque es percibido como un monstruo por ser diferente a los demás. No sé si me explico con esto. Pero luego hay una serie de personajes dentro de lo que es la novela gótica que beben mucho, son personajes byronianos, ¿no? Que beben mucho de la idea del monstruo que tiene Mary Shelley aquí, pero sin ser monstruosos en sí. Quiero decir, no son seres creados como fue creado Frankenstein, o no son seres que surgen de cierta magia, como el caso de Dorian Gray, que no envejece, bueno, ya sabéis, ¿no? Bueno, no lo voy a decir por si acaso no lo sabéis, tenéis que leer la novela. Ni envejece ni pierde su belleza por un motivo determinado. A lo que iba, estos otros seres monstruosos serían, cada uno a su manera, pero Heathcliff, de Cumbres Borrascosas, y el señor Rochester, de Jane Eyre. Ya sé que me vais a decir, ¿y por qué no hablas de La inquilina de Wolfell Hall de Anne Bronte? Primero, porque no he leído la novela, no entera, he leído un poquito. Y segundo, porque no noto tantos elementos góticos como sí noto aquí, ¿no? En estas las otras dos hermanas. ¿Qué tiene de monstruoso Heathcliff? Pues Heathcliff es un monstruo porque es diferente, al igual que es diferente la criatura de Frankenstein. Es diferente porque nadie sabe su origen. Un día el señor Earnshaw llega de Liverpool con un niño que dice que tiene que ser tratado como un hijo más y que tienen que tratarlo como hermanos, sus propios hijos, pero nunca llegamos a saber su origen. Luego, es un origen desconocido, pero además es distinto porque es gypsy, lo llaman así, es gitano.
Entonces, muchas veces cuando se llevó al cine la historia de Heathcliff, parece como que es solamente la condición económica de Heathcliff lo que hace que Catherine no lo acepte, ¿no? En parte porque los actores que hicieron de Heathcliff son hombres muy guapos, y eso no se nos dice de Heathcliff. De Heathcliff se nos dice que es huraño, refunfuñón, violento, arrebatado y gitano, muy moreno. Eso es lo que nos dicen de él. ¿Quién es el bello? Según los cánones de la época, estamos hablando de la Inglaterra victoriana, pues el rubito, de piel clara, de ojos azules y de porte de caballero, que es Edgar Linton. Él es el bello. Él tiene aquello que se supone que debe enamorar, y sin embargo, Catherine, de quien se enamora, es de Heathcliff. ¿Por qué? Porque hay una unión de almas que va más allá del físico. Lo que tiene con Linton no es nada, es pura superficialidad. Lo que tiene, como ella misma le dice a la señora Dean, ¿no? Lo que yo tengo, lo que yo siento por él es tan firme como las rocas del centro de la tierra, ¿no? Que nadie podría moverlas. Y lo que siento por Linton es, no sé, algo que el viento puede menear a su antojo y hacer desaparecer. Bueno, pues Heathcliff tiene mucho de monstruoso por su comportamiento violento. No olvidemos que la criatura de Frankenstein es un asesino también, ¿no? Y por lo que tiene de diferente. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué el señor Rochester? No, ojo, lo expliqué mal, no es el señor Rochester el que es monstruoso, es un personaje byroniano, pero no es el que es monstruoso. ¿Cuál es el monstruo de Jane Eyre? De Jane Eyre, perdón. Aquí va otro spoiler, aviso, ¿vale? Para los que no hayan leído la novela. El monstruo de Jane Eyre es esa mujer encerrada en el ático, la loca del ático, ¿no? La mujer tildada como la loca. La loca porque es diferente, la loca porque viene de las colonias, ¿no? Que viene del Caribe, con una cultura diferente, con una forma de ver la vida y de vivir diferente, quizás con desequilibrios mentales que son casi vistos como si fuese algo satánico. Por lo tanto es un monstruo, y además está definida en su físico y en su comportamiento como un monstruo porque es diferente. Y este tema de la diferencia de esta primera mujer, del señor Rochester, es tomada con mucha inteligencia. Ya sé que esta es una novela que odia mucha gente que ama al señor Rochester, pero a mí como novela me parece fabulosa. También es verdad que te destroza la idea del señor Rochester, pero que cuando vuelves a leer Jane Eyre después de mucho tiempo, que yo la releí hace pocos meses, te das cuenta que la actitud del señor Rochester pues ya es un poco de aquella manera en la propia novela de Jane Eyre, ¿no? Pero bueno, sí que te destroza del todo la idea del señor Rochester. Bueno, pues a lo que iba. Lo que hace Jean Rhys es tomar esta idea de que esta mujer, esta primera esposa del señor Rochester, es percibida como monstruosa por lo diferente que es, por su origen, por su educación y por su comportamiento, al resto de las personas de la Inglaterra de la época. Y toma esto para contar la propia historia de ella, ¿no? Desde el punto de vista de ella. Porque ella es percibida como un monstruo por los demás, pero ella, a quien percibes en extraños, es a los otros. Siempre digo lo mismo, ¿no? El extraño es percibido de una manera, lo miramos un poco de soslayo, ¿no? Como con cierto, que sin fiarnos del todo porque es el raro. Pero es que nosotros somos el raro para alguien también. ¿Quién es el raro? Es el punto de vista desde el que se mire. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Desde la perspectiva del cristianismo, Judas es un traidor. Desde la perspectiva del judaísmo, Judas hizo lo que debía hacer, que era desenmascarar al falso hijo de Dios. Entonces, el punto de vista desde el que es tratado un personaje es capital para cómo es visto ese personaje. Bueno, digamos que eso es todo lo que quería deciros de Frankenstein. Es una novela que da para hablar muchísimo de ella. No descarto en el futuro volver a grabar un vídeo sobre algún otro tema, porque como estoy preparando, ya os digo, el tema que voy a dar a los alumnos de literatura universal, pues probablemente surja otra perspectiva de Frankenstein que igual me interese comentaros aquí en el canal. No lo tengo muy claro, pero en definitiva, esto es de lo que quería hablaros hoy, de que Frankenstein, por un lado, es el culmen, en mi opinión, junto a Cumbres Borrascosas, es el culmen de la novela gótica, pero el iniciador de muchas cosas, el iniciador de la ciencia ficción, el iniciador de un nuevo tipo de mito, que es el monstruo moderno del que todavía bebemos hoy, y el iniciador de una nueva perspectiva, que es que el hombre deja de ser
creación de un dios para convertirse en creador de otras criaturas a las que les insufla vida, ¿no? De alguna manera, vida como en el caso de Frankenstein o, o como la inteligencia artificial, ¿no? Un tipo de vida que no es biológica, pero de la inteligencia artificial, pues en el caso de ciertas máquinas. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado y chao, hasta la próxima.